En este programa, te mostraremos imágenes satelitales que nos hablan de lo que está sucediendo en el planeta por el cambio climático. Descubriremos que la sequía es el fenómeno meteorológico más presente en México. Y te diremos por qué el cambio climático ha puesto en peligro a la humanidad. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el CIEMAT, del Instituto Politécnico Nacional, ubicado al norte de la Ciudad de México. Se trata de un centro de vanguardia sobre medio ambiente y sustentabilidad. Aquí se realizan estudios de posgrado e investigación de primer nivel que buscan dar solución científica a problemáticas como el cambio climático. Sí, esta vez hablaremos del gran tema, el tema más importante para la ciencia en este momento, el cambio climático. Un tema que vivimos todos los días y que afecta directamente a todas las especies que vivimos en el planeta. Ya no podemos vivir con excusas. Tenemos que dar una solución responsable y conjunta. Un programa obligado que no se pueden perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Entre mayo y septiembre de 2022, más de 60,000 personas murieron en países europeos como Italia, España y Alemania, debido a enfermedades relacionadas con el calor. Esto se reveló en un estudio publicado en la revista Nature Medicine. En octubre de 2023, tocó tierra en el puerto de Acapulco, en México, uno de los fenómenos meteorológicos más devastadores que han llegado por el Océano Pacífico, el huracán Otis. A su paso, dejó decenas de muertos, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales. Solo son dos ejemplos de lo que estamos generando con el calentamiento global, con este incremento desmesurado de la temperatura de la Tierra, que está provocando una alteración brusca, atípica, de los fenómenos climatológicos. Los registros de los principales organismos internacionales indican que cada año es más cálido que el anterior. De acuerdo con la revista National Geographic, los glaciares se derriten a una velocidad vertiginosa. Incluso en México ya desaparecieron los que teníamos en los volcanes. Los océanos y los mares han aumentado su nivel debido al deshielo. Las zonas selváticas se están deforestando. Los reinos vegetal y animal han modificado considerablemente sus ciclos y luchan por sobrevivir a cambios acelerados, lo que impacta alarmantemente en la biodiversidad. Los fenómenos meteorológicos extremos están ocurriendo en todas las latitudes del planeta. Las sequías, las inundaciones, los incendios forestales, el derretimiento de los polos, están provocando que millones de personas se trasladen de un punto a otro. Para hablar precisamente sobre estos temas meteorológicos, nos acompaña, tengo el placer de presentar al doctor Ángel Terán Cuevas. Él es profesor e investigador de CIEMAT, del Instituto Politécnico Nacional, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo y un profesional en meteorología. Te agradezco mucho que nos acompañes otra vez en Factor Ciencia, doctor. Al contrario, el placer es mío, como siempre. Agradezco esta invitación. 2023 se ha catalogado como el año más caluroso de la historia. Platícanos qué es lo que está ocurriendo con el Sol y la Tierra. Mira, relativamente cuando hablamos de calentamiento, nuestra principal fuente es el Sol, ¿no? Hablamos de variaciones de temperatura. Estas variaciones a veces son inducidas por el hombre en diferentes partes del mundo. Si te das cuenta, este año tuvimos mucha actividad del volcán Popocatépetl, aún todavía la tenemos. Tuvimos incendios forestales. ¿Qué está ocurriendo? A nivel global,
existe emisión de dióxido de carbono, emisión de dióxido de azufre, como lo está haciendo los volcanes. Tuvimos bastante actividad volcánica en diferentes volcanes del mundo, en España, en Hawái, en México, y esto hizo que esta cantidad de gases reaccionen con lo que existe en la atmósfera y en consecuencia haya una alteración de la capa de ozono también. Esto infiltra rayos ultravioleta, pero a su vez también origina una capa, una especie de efecto de invernadero que se calienta la parte baja. En las zonas donde se concentra esta cantidad de gases que se emiten en la atmósfera son a nivel global. Son gases que no podemos ver, no los podemos ni siquiera oler y la gente no los observa. A través de ciertas tecnologías los podemos ver, que son los satélites, y cómo se dispersan en el espacio a nivel global. Lo importante de esto es que es a nivel global y están concentrando en cierta zona de acuerdo a la circulación de los vientos atmosféricos. Ahorita estamos por tener un convenio con la Universidad de Arizona para utilizar un satélite específico, el SatMed, monitorear metano en la atmósfera, que es uno de los gases invernadero más crueles que existen. Pero aquí lo que se me hace súper importante de lo que nos dices es que tú tienes la facilidad de ver en tiempo real lo que está sucediendo. Correcto. ¿Qué es lo que está sucediendo en relación al cambio climático en el planeta? ¿Qué es lo que estás observando? ¿Cómo se va dando este fenómeno? Mira, desafortunadamente observo bastantes cosas. Trabajando también con INPE, con Carlos Nobre, él hizo una modelación numérica de la predicción de las temperaturas en la parte global, en el caso de América. Y de acuerdo a los resultados vimos que existe un incremento de temperaturas en la modelación sobre México y el sur de los Estados Unidos, simplemente deforestando. Para modelar el clima necesitas inputs, en este caso el uso de suelo y vegetación. Entonces el cambio de uso de suelo y vegetación altera el resultado de un modelo en cuestión del régimen de lluvia o temperaturas. Entonces simulamos, piénsate, si no hay un árbol, si tuvieras un árbol y hace mucho calor, ¿dónde te vas? Al árbol. Claro. Sientes el clima cambiante en humedad, en temperatura. Ahora son miles de hectáreas los que están desapareciendo a nivel global. Y no me atrevo a pensar que el Amazonas, que es un regulador del clima a nivel global, desaparezca. La tala es inmoderada. Entonces, actualmente ahorita el Amazonas está siendo deforestado. ¿Cómo nos ha impactado en México? Ya no tenemos glaciares. Sí. Ya no tenemos glaciares, ya han desaparecido. Ahorita te voy a mostrar un mapa de tendencias de lluvia para que observes cómo están cambiando también los patrones de lluvia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hablar de la vegetación, el hablar de islas de calor, los árboles concentran humedad. Si esto no existe, modificas el entorno del ciclo hidrológico. También la mancha urbana crece y vas quitando masa arbórea, sustituyéndola por una isla de calor. Temperaturas aumentan. Tenemos los efectos de clima en forma muy particular para cada zona del país y a nivel global, porque lo que ocurre en México impacta en los patrones de viento que circulan en todo el mundo. Bueno, debo decir que el doctor Ángel Terán es geofísico, tiene la licenciatura en geofísica, la maestría en meteorología en Estados Unidos y bueno, el doctorado en medio ambiente y desarrollo. Y con toda esta información, ¿sí? Con toda esta información que obtienes aquí y con toda esa formación académica que tienes, ¿qué es lo que se hace con esto? ¿Qué es lo que, independiente que a nosotros nos parece impresionante ver esta fotografía viva del planeta, qué es lo que se hace en materia de investigación académicamente? Tuve que buscar estas relaciones internacionales que me permitieran tener herramientas y monitorear este tipo de problemas. La NASA me dio imagen satélite, la NOAA colaboré con investigadores de allá, trabajamos en algoritmos y me permitieron hacer los primeros monitoreos de los incendios forestales en 1998. Era la primera vez que se veía un incendio forestal, los focos de calor, las emisiones de dióxido de carbono a través de las plumas de humo, todo eso. México se forró, todo el mundo olía al dióxido de carbono como tal de los incendios forestales, no sabían qué ocurría, dónde estaba ocurriendo. Fuimos los primeros que desarrollamos un sistema con GOES. Nosotros en tiempo real, cada 30 minutos dábamos la situación de los incendios forestales. La calidad
de imagen que tú puedes observar a través de las computadoras, a través de la señal que se recibe de estos satélites, te permite primero ver qué es lo que está sucediendo, pero también te permite dar información para que se generen acciones o generarlas directamente, y podría ser una forma importante en este momento de cambio climático. Así es. Lo importante es cómo utilizas la herramienta. Tenemos imágenes, por así decirlo, métricas, te puedo yo ver por satélite. ¿Me puedes ver? Ok, eso preguntaban mis compañeros. Métricas, son métricas. No te vería bien detallada, sí, pero observo el objeto. Y tenemos imágenes globales, regionales, que me permiten ver el entorno, como la imagen que estoy observando es en tiempo real, todo el globo terráqueo. Ahí veo la situación meteorológica que se observa ahí. En consecuencia, te puedo decir que voy de lo particular a lo general, desde deforestación, cambio de uso de suelo, ahorita que intentamos hacer un sistema para monitorear deslizamientos de movimiento en masa del terreno, ese tipo de cosas que estamos trabajando dentro de los proyectos que aquí tenemos. ¿Qué es lo más grave a nivel meteorológico que está sucediendo en el país? Uno son las sequías, que creo que es lo que va a afectar más este año que viene. Ya nos está afectando. Eso implica el desarrollo económico en cuestión agrícola, industrial, urbano, en tu persona también, por así decirlo, urbano. ¿Por qué? Porque no hay suficiente agua. No hay, y vamos a vivir un poco drástico este año, porque si las presas del Cutzamala están abajo de lo normal, te estoy diciendo por qué, pues no hay lluvia. Y ahorita en la zona donde está el Cutzamala, pues las presas están abajo de lo normal, no ha llovido como debería. Exacto. Estamos en un momento crítico y no es de ahorita, ya tiene años atrás. Siempre he comentado que ojalá, así como la gente nace, recuerda que somos alrededor de 8,000 millones de habitantes en el mundo. Si cada vez que naciera un niño se sembrara un árbol, ¿cuántos niños no nacen al día? ¿Cuántos árboles no plantaríamos? Recuperaríamos mucho el ecosistema natural de la Tierra. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, doctor. No, al contrario. Gracias. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU señala que si permitimos el aumento de la temperatura de la Tierra por encima de 1.5 grados Celsius, ocasionaría daños como los siguientes: la muerte del 70 al 99% de los arrecifes de coral, la pérdida de la mitad de los hábitats de los polinizadores, lo que ocasionaría una crisis alimentaria importante, y el aumento de 1 metro más del nivel del mar. La Organización de las Naciones Unidas realiza del 30 de noviembre al 12 de diciembre la COP28, la Cumbre Mundial de Acción Climática, teniendo como país anfitrión a Emiratos Árabes Unidos y como ciudad sede a Dubái. ¿Qué se espera en esta COP28? El primer balance mundial de los compromisos generados en 2015 en el Acuerdo de París, especialmente en lo que se refiere a emisiones de gases de efecto invernadero. Es un gran honor el que hoy nos acompañe la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla. Ella es profesora investigadora del CIEMAT, del Instituto Politécnico Nacional, ha sido presidenta del Consejo de Cambio Climático y es una de las voces más autorizadas en nuestro país y a nivel internacional para hablar sobre este tema, cambio climático. Muchísimas gracias por recibirnos, doctora. Muchas gracias, Lucía, y estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan sobre el gran tema de cambio climático. Exactamente, yo lo llamo así, el gran tema. Para mí es el más importante ahorita, el más sensible y el más urgente. Y yo te preguntaría, doctora, ¿de qué tamaño es la crisis actualmente del cambio climático?
Bueno, hemos llegado ya a un punto de crisis muy, muy importante. Es muy grande, la crisis es muy grande, lo estamos viviendo día a día. Hoy es un ejemplo, ¿no? Huracanes en el Golfo de México, huracanes en el Pacífico, que estamos en un momento de peligro para la humanidad, en la cual si no tomamos acciones inmediatas, no mañana, no hay un mañana, hay un hoy, hay un actual. Tenemos que tomar acciones porque de caso contrario lamentaríamos muchísimo el día de mañana. El planeta no desaparece, la naturaleza seguramente va a sufrir daños, pero no desaparece, pero nosotros sí. El ser humano, al ir aumentando la temperatura del planeta, puede llegar a tal grado la temperatura que sea imposible para el ser humano soportar los calores o los fríos que se vayan a presentar. Hay muchos factores por los cuales la gente no cree y una de ellas, que es parte de nuestra obligación, como instituciones, como organizaciones, como individuos que hacemos investigación en el tema, es la difusión del conocimiento. No sabemos difundir, no sabemos divulgar el conocimiento, no sabemos informar a la población. El tema de decirle a la población, el cambio climático en palabras sencillas es esto, sus acciones del día a día contribuyen en esto, y sí tenemos una huella muy grande como individuos. Con el uso del agua en nuestras casas, con el uso de la energía en nuestras casas, cómo nos transportamos a nuestro trabajo. Claro que tenemos una huella, por supuesto que la tenemos. Entonces, el problema es que mientras yo no me reconozca parte del problema, jamás seré parte de la solución. Y entonces volvemos a qué podemos hacer. Tenemos que informarle a la población qué está pasando, porque tenemos huracanes más intensos, porque tenemos sequías, que la gente se ha desplazado de sus lugares, porque tenemos ahora inundaciones tremendas que quedan las ciudades totalmente cubiertas, parte de la ciudad. Entonces, eso lo tienen que saber, que no es un fenómeno natural. Hemos vivido sequías, sí, pero las pasamos. Hemos vivido inundaciones por intensas lluvias, sí, pero hoy han sido muy frecuentes. Doctora, y hablando de esta responsabilidad que nos involucra a todos, ¿qué es lo que podemos esperar de esta cumbre? ¿Cuál es el pronóstico? Bien, Lucía, la pregunta clave. Mira, yo como investigadora he asistido a la COP prácticamente desde la primera que se dio en Copenhague. Si hablas de la COP28, significa que han pasado al menos 28 años en los que los países, porque la COP significa cooperación de las partes, cada parte es un país. Hoy por hoy, esta cooperación de las partes reúne a más de 195 países aproximadamente, y cada COP se reúnen los grandes gobernantes, presidentes de estos países, ministros cuando el presidente no puede asistir. Primero hay una serie, dura 2 semanas. La primera semana son una serie de discusiones, los acuerdos por regiones, se discute qué voy a presentar, qué voy a aceptar, qué no vamos a aceptar, cuáles son los temas fundamentales, qué hemos avanzado en relación a la COP anterior, etc. La segunda semana ya es la reunión de todas las personas que han participado en la COP, que son los tomadores de decisiones, que presentan ya sus escritos oficiales en los cuales si se aprueba, no se aprueba, si define, no define. Y de ahí tenemos que bajar las acciones. Y si nosotros vemos cómo estaba el planeta, con la naturaleza y todos los ecosistemas, hace 28 años, 30 años, y comparamos con lo de hoy, no hemos mejorado. No, para nada. Hemos empeorado la situación del planeta. ¿Qué significa? Que todos nuestros acuerdos han sido muy válidos, pero que no han tenido una acción definitiva para ponerlos en marcha. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Hay una sección que se discute y que siempre queda al final de la COP. Termina el viernes de la segunda semana y se queda un grupo trabajando sábado o domingo a marchas forzadas. Y es el tema de daños y perjuicios. Este tema, que es muy complejo, no se termina porque quien genera los daños y quien sufre los perjuicios, ellos están solicitando apoyos para salir adelante y son los pequeños países, generalmente países insulares o países pobres.
que son los que sufren más los impactos del cambio climático, pero que son los que menos tienen participación. Y menos recursos tienen. Y menos recursos. Entonces, este tema de daños y perjuicios, el año pasado apenas en la COP27 se logró un acuerdo antes de terminar la COP de que se crearía un fondo. A más de un año de ese acuerdo, hoy en día todavía no forman el comité, todavía no deciden cuáles son las reglas, todavía no definen quiénes van a participar, cómo van a indemnizar, etcétera. Y ya venimos a la COP28. A nosotros nos pasó con el tema del sargazo, un proyecto del Politécnico propuesto en colaboración con la UNAM, con el Centro de Investigación Científica de Yucatán, POP, el movimiento POP y el Politécnico, gana entre los 5 países del Caribe, gana un proyecto de Francia y no nos dan recursos. Le dan a todos los demás países que entraron y que ganaron, a los otros 4, pero a México no, porque para Francia somos un país rico. Entonces no tenemos recursos para trabajar y lo hemos estado trabajando, con apoyo de aquí, con apoyo de allá, pero no es suficiente. Si a mí me dan 90,000 pesos para un proyecto de sargazo, dime qué voy a hacer si tengo que ir a Cancún. Exactamente. Tengo que ir a muestrear a Cancún, tengo que ir a encuestar a Cancún. Hay un problema de salud terrible, hay un problema de calidad del aire terrible por el sargazo. Y tengo que ir, ¿qué hago? Pues tienes que andar pidiendo, oye, ¿me puedes alojar en tu casa? Tengo amigos, puedo llegar en unos días, ¿me entiendes? No hay esa voluntad de poner el recurso donde nosotros tenemos que resolver problemas. Y seguimos con el sargazo. Más de 500,000 toneladas depositadas en tierra de sargazo desde que llegó en el 2015. Podemos hacer cosas, pero tenemos que actuar ya. Y es a través de la educación, de la formación que vamos a lograr un cambio y tenemos que trabajar muchísimo. Doctora, podemos seguir hablando contigo, de verdad, de verdad. O sea, nos abres un panorama enorme y nos responsabilizas y eso es lo que tenemos que hacer, aprender a responsabilizarnos, aprender, darnos cuenta que somos parte de este planeta. Claro, claro. Y como parte del planeta tenemos una enorme responsabilidad para hacer un análisis de conciencia y decir el cómo puedo aportar, cómo puedo ayudar. Y yo siempre les pongo un ejemplo. Las dunas son agregados que tenemos en la zona costera que se forman por millones y millones de partículas de arena, granitos de arena. ¿Por qué no podemos los billones de humanos que vivimos en este planeta hacer algo por el mismo planeta que hemos dañado? Entonces, creo que ahí está la respuesta. Tenemos que trabajar mucho y no importa que trabajemos 12 horas, 14 horas al día. Yo creo que la gente que hace lo que le gusta y que ama su trabajo lo hace bien, o por lo menos pretende hacerlo muy bien, y creo que eso es fundamental. Te agradezco mucho, doctora. Gracias. Gracias. Gracias por compartir tu conocimiento y gracias por ayudarnos a abrir los ojos y a darnos cuenta que hay que hacer las cosas hoy. Así es, hoy, tenemos que actuar hoy porque el atrás ya se nos fue. Hoy hay algunos puntos de no retorno en nuestro país en tema energético que se habló justamente en el Congreso de Cambio Climático y es porque no hemos actuado. Entonces, ¿cuándo vamos a esperar? Hay países que ya tienen el 100% de su energía a través de energías renovables. ¿Y por qué nosotros no podemos? Si tenemos las condiciones. Tenemos condiciones, tenemos recursos humanos y recursos financieros que debemos aportar. Tenemos tecnología, tenemos científicos de primer nivel, de primer mundo. ¿Qué nos falta? Voluntad. Voluntad y voluntad política muy importante. Punto fundamental. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Encantada, Lucía, gracias. Ella es la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, orgullosamente politécnica y una de las científicas más importantes de este país. Espero que haya sido de su interés esta emisión y que sea un punto de reflexión que nos lleve a actuar urgentemente sobre el daño que hemos generado y que ha provocado el cambio climático. La Tierra ya no puede esperar más. Nos despedimos desde el Centro Interdisciplinario
de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el CIEMAT, del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.